Reducir la movilidad en las ciudades aparece como un factor crítico para evitar más contagios en el contexto de esta pandemia del COVID-19. Durante los meses anteriores se vio un aumento importante de movilidad en regiones que luego, semanas después, registraron aumentos también en el número de contagios bien importantes. Y ese es uno de los focos de atención para el Ministerio de Transporte, que ha desplegado un trabajo en ese sentido. Se hizo una propuesta hace poco de cerca de 200 medidas para modificar el sistema de transporte en las ciudades y de esa forma evitar nuevos rebrotes por esa vía. Pero hay detalles bien importantes. El Instituto Complejo de Ingeniería abordó esos detalles, hizo proyecciones también y estimaciones respecto a qué impacto tienen esas medidas y cuán efectivas son, en definitiva. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con Leonardo Basso, director del instituto e investigador además de la Universidad de Chile. Gracias por conversar con nosotros, Leonardo. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Leonardo, bueno, ya hablábamos en contexto de cuán relevante es la movilidad en las ciudades, ya sea en transporte público o privado, para evitar nuevos rebrotes del COVID-19 en aquellas ciudades y comunas que ya están dejando atrás los peores momentos de la pandemia. ¿Cómo abordar el tema del transporte? ¿De qué manera abordar este tema para evitar así nuevos focos en este punto en particular, entendiendo que muchas comunas van a empezar a volver a una nueva normalidad, podríamos llamarlo? Yo considero que hay dos elementos a considerar iniciales que hay que tener bien claro. En el instituto y en conjunto con Entel, una alianza que nos ha permitido estudiar movilidad, hemos detectado lo siguiente. La movilidad en ninguna parte de Chile disminuyó más de un 35%. Es decir, los desplazamientos bajaron 3 o 4 de 10 cada semana, a pesar de que la autoridad esperaba una baja de 50%. Todos esperábamos una baja en movilidad mucho mayor. Sí. Esa baja en movilidad no ocurrió. Lo segundo es que las cuarentenas totales, por contraposición a las cuarentenas voluntarias, lograban bajar la movilidad en cerca de 10 puntos. Esos 10 puntos de baja en movilidad permitieron bajar los contagios, es lo que observó todo el mundo, 20% de rebaja de contagios semanales. Sí. El otro elemento a considerar es que en las últimas semanas todo Chile venía desconfinándose a pesar de estar en cuarentena. Si uno observa las últimas 4 semanas anteriores al paso 2, todas las comunas venían sostenidamente aumentando su movilidad, llegando incluso a los niveles de la cuarentena voluntaria de fines de marzo. Es decir, estábamos frente a un desconfinamiento en los hechos. Ya estaba en marcha el proceso. Claro, efectivamente. Ahora, una gran pregunta es la pregunta del transporte público. Nosotros recibimos de la autoridad 3 ideas centrales. Una es lavado de manos, segundo, uso de mascarilla y tercero, distanciamiento físico. La sugerencia es mantenga 1 metro, ¿cierto? En las ferias libres, al espacio público, mantenga 1 metro de distancia. Conseguir el metro de distancia física en Santiago requeriría que se mantenga mucho el teletrabajo, que aproximadamente 20% de los viajes de trabajo sean transferidos a la hora fuera de punta mediante un escalonamiento de trabajo. Okay. Y aún así se requiere aumentar la flota en 40% y más que duplicar el subsidio. Entonces usted entenderá, nosotros concluimos que conseguir el metro de distancia no parece ser factible simplemente. Es imposible, sí. Sí, luce imposible y yo quiero transmitir que esta es una situación que enfrentan todas las capitales del mundo que tienen alta participación del transporte público. Sí. ¿Qué cosa sí es factible? Leonardo, en ese sentido entonces hay muchos obstáculos para poder llegar a una situación como esa y con las características, por ejemplo acá en Santiago, porque esa es una realidad a nivel nacional, pero acá en Santiago con las características del sistema público, de transporte público que tiene Santiago y con las distancias además que tiene la ciudad y la forma y las dinámicas en la que conversa una comuna con otra, ¿hay alternativas entonces para poder alcanzar esa meta? Alternativas factibles me refiero. Hay alternativas que requieren de una planificación y una coordinación importante. Son 3. Se requiere dar prioridad, pista solo bus, en todos los ejes congestionados de la ciudad, de manera que los buses circulen más rápido. Eso permite esencialmente que un bus dé una vuelta completa más rápido y por lo tanto aumenta la frecuencia. Segundo, se necesita mantener el teletrabajo en más o menos lo que está ocurriendo. Y tercero, se requiere escalonar las entradas al trabajo de manera de disminuir el hacinamiento en las horas punta.
Si todo eso ocurre al mismo tiempo y existe un movimiento hacia modos activos como la bicicleta, se podría conseguir tener los buses en 2/3 de ocupación, es decir, cerca de 50 centímetros de distanciamiento. O sea, para llegar a la meta que se ha planteado el Ministerio de Transporte, ¿había que llegar a un 66% de ocupación de los buses o aún menos que eso? Necesitaríamos 1/3 para llegar al metro de distancia física. 2/3, 66%, permite cerca de 50 centímetros. Pero lo que es importante es que se requieren todas las otras medidas. Se requieren las pistas solo bus, se requiere mantener el teletrabajo y se requiere escalonar las horas de entrada. Y eso, Leonardo, se necesita hacer de manera coordinada, me imagino. O sea, no vale una medida aislada por su cuenta, ¿no? Sino que tiene que ver con aplicar todas estas medidas al mismo tiempo. ¿Hay capacidad para eso desde el punto de vista de las atribuciones que tiene el Ministerio de Transporte, por ejemplo, para coordinar aspectos que están más allá de sus propias atribuciones? A ver, todas nuestras simulaciones y estudios muestran que se necesitan todas. Si falta alguna, simplemente fallamos en hacerlo. ¿Tiene el Ministerio de Transporte las atribuciones? Yo conozco bien de ese ministerio porque tiene que ver con mi profesión. No las tiene. ¿Tiene la autoridad sanitaria las atribuciones? Lo desconozco, pero lo que yo sí podría decir es que es de interés de trabajadores y de empresas escalonar las entradas al trabajo, porque si logramos disminuir el hacinamiento en los buses, entonces vamos a lograr demorarnos más en llegar a los niveles de contagio anteriores. Se trata de no desandar el camino que anduvimos, y eso es de interés de todo el mundo. Leonardo, y en ese sentido, con esa mirada general, sistémica, ¿es posible hacer trabajos por sectores o por zonas? Porque hay un uso más intensivo de transporte público en algunas comunas que otras. Hay comunas que son lugares de destino, digamos, generalmente por el lugar de trabajo, pero hasta hoy día hemos visto un plan de desconfinamiento que ha ido por comunas. ¿Eso ayuda o no en la implementación de medidas adecuadas desde el punto de vista del transporte? Lo del desconfinamiento por comunas ha tenido un efecto moderado, en el siguiente sentido. Cuando se desconfinó primero Vitacura, Las Condes, La Reina, lo que observamos en los datos con Entel fue que la movilidad aumentó en 10 puntos. Sin embargo, lo que es muy llamativo es que la movilidad desde comunas confinadas hacia las comunas desconfinadas también aumentó y en cerca de 8 puntos. Es decir, esta atracción que uno esperaba de las comunas desconfinadas ocurrió y la movilidad efectivamente aumentó. Y eso con Santiago abierto y con Providencia abierto es aún mayor. Eso cambia los patrones de viajes de la gente, porque ahora toman efectivamente viajes más largos. ¿Cómo escalonar las entradas al trabajo? Posiblemente por industrias sea una buena idea. El patrón de movimiento de los trabajadores desde sus comunas de residencia hacia diferentes comunas por industria es algo que estamos estudiando para intentar hacer una propuesta específica. Sí. Leonardo, dos preguntas breves. La primera, ¿existen flotas suficientes como para dar abasto con estas medidas que ustedes están planteando para llegar a esa meta de distanciamiento físico al interior del transporte público? ¿El sistema está preparado en ese sentido para eso? Nuestro cálculo es que si se toman todas las medidas simultáneamente y de forma planificada y complementaria, podríamos alcanzarlo con la flota que tenemos. Si falta alguna, se requiere aumentar la flota, cosa que es bastante complicado, ¿cierto? Porque esos buses simplemente no están en este instante en el país. Sí. Y la segunda pregunta, Leonardo, tiene que ver con el costo también. ¿Cuánto podría costar llegar a ese sistema que nos permita alcanzar esa meta? ¿Cuál sería el desembolso desde el punto de vista del subsidio? Claro, esa es una pregunta interesante. Si se hace todo lo que se tiene que hacer y se quiere conseguir 1 metro de distancia, se necesita más que duplicar el subsidio. Si vamos por el medio metro, por los 50 centímetros, puede ser que la flota y el subsidio, sin aumentar la tarifa, si es que se toman todas las otras medidas administrativas. Si es que esas medidas administrativas no se toman, hay que aumentar la flota y aumentar el subsidio fuertemente. Entonces, al final está a mano de las autoridades el entrar muy fuertemente a planificar estas medidas de manera de hacer eso factible.
insistir en la importancia del transporte público. La duración de los viajes de la gente que usa el transporte público es extensa, es más de 1 hora, llegando a la 1 hora y media. Entonces es mucho tiempo de gente muy hacinada, donde en caso de haber un contagio se pierde completamente la trazabilidad, porque uno no sabe con quién estuvo en la micro. Entonces es de primera importancia. Leonardo, y por último, ¿qué rol juega acá la bicicleta? Se ha puesto mucho énfasis en eso, en cómo ha aumentado también el uso de la bicicleta en los últimos meses, pero es una realidad para algunas comunas y algunos sectores, no para toda la población. ¿Qué rol tendría en un plan como este entonces? Ciertamente, aquí todo poquito ayuda, sin ninguna duda. Pero es más o menos claro, es bastante claro la verdad, que la mayor parte de los viajes en transporte público son de muy larga distancia, donde la bicicleta comienza a ser menos competitiva. Es además hecho por gente de estratos socioeconómicos más bajos, que son además los que menos pueden teletrabajar. Las circunstancias son súper complicadas, de eso no hay duda. Sin duda. Leonardo, gracias por conversar con nosotros. Súper interesante tema, sobre todo pensando en las etapas que vendrán, no solo las comunas que ya están saliendo del confinamiento, sino aquellas que lo harán pronto. Gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, hasta luego.